Cuando digo violencia, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Hoy conoceremos cómo los grupos denominados minoritarios son afectados por este fenómeno. Soy José Herrera y esto es Incluyendo. Nos encontramos con el profesor Luis Trejos, docente y analista político. Nos encontramos con la profesora Aura Pareja, docente, investigadora y activista por los derechos de la mujer. Y también nos encontramos con Elimar Acosta, ingeniero de sistemas y activista por los derechos de la comunidad LGTBQ+. Sean bienvenidos todos. Mi primera pregunta será para todos. Como estamos hablando de violencia, ¿qué entendemos con la palabra violencia, profe? En términos generales, la violencia es el uso de la fuerza, que puede ser física o no, con la intención expresa de causar un daño a una o varias personas, a sus bienes, a sus creencias o a sus principios. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la violencia supera el plano físico y los daños no siempre dejan una evidencia corporal, ¿no? También hay otro tipo de daños de la violencia. Muchas gracias, profe. Elimar, ¿tú qué entiendes cuando yo menciono violencia? Bueno, lo primero que se me viene a la mente a la palabra violencia, al ser una persona diversa y miembro de la población LGBT, discriminación, acoso, serían como referentes planos para tener un concepto más cercano a lo que es violencia. Y profe Aura, usted como defensora de las mujeres, ¿usted qué entiende de su comunidad por violencia? Bueno, José, te cuento que para mí, así como decían los compañeros, la violencia se ejerce, puede ser entendida actualmente de diferentes maneras. Históricamente, la violencia que vivimos, enfrentamiento de grupos armados, violencia física, pero hoy en el contexto y me dices de la violencia de mujer, estamos viviendo violencia de diferentes maneras. La violencia física, la violencia política, la violencia de exclusión. Y Elimar, tú como defensor de los derechos de la comunidad LGTB, ¿cómo esa comunidad experimenta la violencia? ¿Cómo tú ves que esa comunidad está siendo violentada? Bueno, desde el contexto desde una población LGBT, un ejemplo muy claro y bastante complejo de vivencia de violencia son las personas trans, aquellas que viven en constante violencia, tanto física, verbal, psicológica, de acceso al tema de educación, a temas de políticas de inclusión, o sea, acceso a términos económicos, laborales, etcétera, entre otros. La esperanza de vida de una mujer trans no supera los 35 años en Colombia, que es algo preocupante. Pero el resto de la población también vive en menor o mayor medida un tema de violencia, ya sea en discriminación de diferentes lugares, ya sea desde centros comerciales, plazas o sitios públicos, o también por funcionarios públicos del Estado. Profe, usted ya nos dijo una parte de cómo se está viviendo la violencia y también ha estudiado cómo se dio los acuerdos de paz, cómo Colombia puede llegar a lo que se está llamando ahora la paz total. Bueno, te cuento que aquí en Colombia y en Barranquilla tenemos algunas plataformas de derechos humanos que creemos en la posibilidad de humanizar el conflicto armado. Y esa posibilidad consiste en crear conciencia de que la salida a este conflicto que durante 60 años nos ha costado muchas vidas, se hace necesario ser una hoja de ruta para poder luchar por esa paz total. Pero tiene que ser una lucha transversal donde los campos académicos tengamos un grado compromiso, los maestros tengamos todas las organizaciones sociales
hacer conciencia que hay que hacer una mesa de concertación, de mirar cuál sería la ruta de la salida y el análisis que puede ser interdisciplinario, José. Cuando yo digo interdisciplinario, tienen que ver varias áreas donde podamos analizar el conflicto y las posibles salidas, pero se hace necesario que haya un compromiso de la juventud y la academia y todos los sectores sociales por esa paz total. Ahora entendiendo lo que ya dijo la profesora Aura, profe Luis, ¿cree que en Colombia sí podemos llegar a esa paz total? Hablar de paz total es algo utópico, porque los conflictos siempre van a existir dentro de la sociedad, pero sí me parece un ideal que nos motive a seguir avanzando en la búsqueda de la resolución de los conflictos armados en este país, o por lo menos aquellos que se tramitan a través del ejercicio de la violencia. Quedarán otros conflictos, los conflictos sociales, que tendrán otro tratamiento diferenciado, pero en este caso lo que se busca es desmontar todas las dinámicas de violencia armada. En ese sentido, creería yo que se necesitan dos cosas fundamentales, ¿no? Es decir, es generar un ecosistema de la no violencia. Tendríamos que ponernos de acuerdo todos los colombianos en rechazar categóricamente el uso de la violencia como mecanismo de resolución de distintas controversias. Hoy todavía estamos lejos de eso. Yo creería que estamos divididos. Hay colombianos que consideran legítimo, ¿verdad? Y les parece muy eficaz y eficiente el uso de la violencia. A otros no nos parece así, pero hay que llegar a un acuerdo. Una vez logremos ese acuerdo, habrá sanciones sociales frente a los violentos o a los actores violentos, pero en paralelo a eso necesitamos un fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, en clave no solo de anticipar las violencias, fortalecimiento de capacidad de inteligencia del Estado, sino también de sancionar efectivamente a todas aquellas personas o grupos que utilizan la violencia. Y en este caso es disminuir ostensiblemente los altos índices de impunidad que hay en Colombia. Si no logramos eso, en paralelo todavía vamos a estar muy lejos de superar la violencia armada en este país. Estamos hablando también de impunidad en las comunidades LGTBI y en las comunidades de los derechos para la mujer. Se ve mucho eso. Elimar, ¿cómo la comunidad siente sobre cuando los derechos de la comunidad LGTBI se ven vulnerados y siempre hay un acto de impunidad? O sea, no se ve que ese hecho violento se lleva como se espera en temas legales. Ok, en temas legales, pues es un tema bastante complejo porque en últimas hay algo que hemos dicho mis pares y el tema de población LGBT siempre, y es que la sociedad no avanza al mismo ritmo que avanzan nuestras leyes. O sea, nuestra sociedad tiene una mentalidad de forma muy triste, históricamente machista, misógina y de violencia y racismo arraigada en lo más profundo de la sociedad. Y hasta que, por ejemplo, todos nosotros y nuestros mismos ciudadanos de este país, digamos, y nos revisemos internamente para decir, estos comportamientos que yo considero normales pueden llegar a ser temas misóginos, temas de discriminación, de homofobia, bifobia, entre otras, no habrá, digo, en los mismos entes estatales o gubernamentales, estos entes, esta empatía de cuando se reciba una denuncia, cuando se reciba un conflicto, tener esa posibilidad de decir, esta persona necesita ayuda, o no decirle, mira, es que yo ya cerré porque ya es horario de oficina. Entonces tienes que ir a otro día o tienes que venir otro día, tu caso no es importante, porque pues los casos son importantes, todos los casos son importantes, y la capacidad de respuesta del Estado debe estar ahí, en la atención más primaria, más urgente, cuando la persona pide su primer grito de ayuda, porque volver a tener que ir, volver a acercarse a otro lugar, o volver a tener que hacer otros trámites, es revictimizar y hacer que se reviva ese hecho una y otra vez. Profe, estamos hablando de impunidad y en los lugares donde usted ha estado y ha estudiado, usted vive mucho eso. ¿Se puede avanzar en temas para que la violencia en esos lugares pueda disminuir o acabarse? Bueno, el Estado tiene dos alternativas, ¿no? Frente a aquellos que lo desafían en armas, o los combate y los derrota, o negocia con ellos.
En este caso, lo que uno esperaría y lo básico para avanzar en la construcción de institucionalidad en las periferias colombianas es que el Estado tenga como objetivo la recuperación de los monopolios que se supone son la pretensión básica de cualquier Estado moderno, ¿no? La violencia legítima, la administración de justicia y el recaudo de tributo. Eso no va a suceder en 4 años, pero sí es importante que se generen planes y proyectos de largo aliento, en este caso una política de Estado que busque entonces llevar, es decir, hoy lo que tenemos es más territorio que Estado y en este sentido lo que queremos es que el Estado llegue a todos los confines del territorio. Eso va a ser gradual y paulatino, pero esperemos entonces que fruto de esta propuesta ambiciosa que tiene la administración Petro, iniciemos ese camino, ¿no? Y en algún momento, entonces, las comunidades vean que el actor armado no es legítimo, sino que la legitimidad la tiene el Estado y por ende hay que acudir a él a la hora de resolver controversias. Y esas controversias deben tramitarse entonces por mecanismos legales no violentos. Quiero preguntarles, ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene el Estado o tiene la sociedad para acabar con estos episodios de violencia? Elimar. El Estado legalmente tiene todas las herramientas a nivel legal, en leyes y en materia de sanciones para poder llevar a cabo, bajar los índices de violencia en temas de población LGBT. Siento que lo que le falta al Estado es más que todo una ruta clara de que identifiquen perfectamente los casos, los actores, en este caso agresores, situaciones, y se actúe de una forma más eficaz. No necesariamente rápida, pero sí una forma eficaz, que genere una resolución de fondo. Y en temas generales de población LGBT, pero en el tema de personas trans que viven violencia a diario, es necesario que la fuerza pública sea un actor de acompañamiento y apoyo a toda la población en general y no se convierta en un actor agresor en tema de las personas trans. Las personas trans, en especial aquellas que pueden ejercer trabajo sexual o se encuentran en situación de calle o se encuentran en temas de necesidades, la fuerza pública no les genera confianza, principalmente les genera miedo. Y eso es un problema que debe solucionar el Estado para poder llegar a poder solucionar estos problemas de violencia en el país. Yo pienso que hay que hacer una polifonía de escucha. Cuando yo digo polifonía de escucha, es hacer mesas de concertación para detectar cuáles son los factores que están incidiendo actualmente en generar incrementar más la violencia, y tenemos que, van pasando el tiempo y van saliendo diferentes formas de violencia, pero también necesitamos volver a la Cátedra Universal de Derechos Humanos. La hemos dejado muy guardadita. Yo creo que en los espacios populares, escolares, tenemos que volver, retomar, apropiarnos de toda esa sensibilización y dar a conocer todo el marco de los derechos universales. Y por último, profe, últimas palabras, ¿cómo cree que el Estado puede reducir esos índices de violencia desde las periferias? No solo es responsabilidad del Estado, sino también de la sociedad, ¿no? El primer paso es desnaturalizar la violencia y deslegitimarla. En la medida en que avancemos en esos procesos, va a haber sanción social efectiva frente a los violentos. Si nosotros logramos eso, obviamente la sociedad va a presionar mucho más a la autoridad para que tome decisiones en clave de disminuir impunidad y aplicación de justicia, pero también desincentivamos a los violentos. Lo que pasa es que hoy, en la medida en que yo ejerzo violencia y no pasa nada y nadie dice nada, pues se abre el camino para seguir utilizándola, ¿no? Pero lo primero es desnaturalizarla, y una vez que la desnaturalicemos tenemos que volver a asombrarnos, tenemos que indignarnos frente a este tipo de situaciones, y esa indignación nos debe llevar a tomar decisiones políticas que ataquen esas raíces de la violencia y por ende castiguen a todos los actores que generan violencia en la sociedad. Muchas gracias, profesor Trejos, muchas gracias, profesora Aura, muchas gracias, Elimar, por estar con nosotros y participar en este diálogo tan rico y nutritivo para nuestra sociedad.
No olviden ser incluyentes.